Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Cortés. El presente video es para el curso Psicología Política, en el cual nos enfocaremos en el siguiente interrogante: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia previamente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio de la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso con tan peculiar investigación toma explícitamente partido y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Por otra parte, el modo real de los problemas sociales y de la desigualdad, la investigación adecuada no puede ser sino multidisciplinar. El uso del lenguaje, los discursos y la comunicación entre gentes reales poseen dimensiones intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas. Incluso la teorización formal necesita, por tanto, insertarse dentro del más vasto contexto teórico de los desarrollos en otras disciplinas. El ACD estimula muy especialmente dicha multidisciplinariedad. En tercer lugar, muchas tendencias en análisis del discurso o de las conversaciones son teóricas o descriptivas, pero resultan escasamente explicativas. La perspectiva del ACD requiere una aproximación funcional que vaya más allá de los límites de la frase y más allá de la acción, de la interacción y que intente explicar el uso del lenguaje y del discurso también en los términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos. El análisis crítico del discurso ACD se basa en la idea de que el lenguaje y el discurso son medios fundamentales para construir y mantener el poder, la ideología y las relaciones sociales. El ACD tiene como objetivo analizar y comprender cómo el lenguaje y el discurso son utilizados para construir y perpetuar desigualdades y relaciones del poder en la sociedad. En este texto, el análisis crítico del discurso se enfoca en tres acciones básicas: crítica, ideología y poder. La crítica se refiere a la capacidad de analizar y evaluar el discurso de manera objetiva, reflexiva y crítica. La ideología, por otro lado, es un conjunto de ideas, creencias y valores que influyen en la forma en que las personas interpretan y comprenden el mundo. El poder se refiere a la capacidad de influir en otros y controlar recursos y decisiones, de tal manera que proporciona un enfoque teórico y metodológico para aquellos que enfrentan la tarea de realizar análisis del discurso, ofreciendo una contribución valiosa en este campo de estudio. Por otro lado, propone planteamientos y divisiones para el análisis crítico del discurso, aunque sus ideas son más útiles para la fundamentación del marco teórico que para la aplicación de la práctica. El empleo del análisis crítico del discurso de la psicología política es muy ventajoso para diseccionar las ideologías y
percepciones subyacentes que imponen los medios. ACD es una metodología que examina cómo el discurso, que se define como una práctica social, permite a los individuos o grupos transmitir sus puntos de vista, actitudes sobre un tema en particular. Analiza enfáticamente las formas en que se expresan las opiniones y creencias de los medios. Aparte de eso, el ACD se concentra en examinar cómo se utiliza el lenguaje para ejercer el poder social, el dominio y la desigualdad por medio del abuso. El objetivo principal de ACD es identificar y analizar las construcciones y tácticas lingüísticas que enmascaran o normalizan valores, suposiciones e ideologías específicas en la comunicación de los medios. Para lograr esto, profundiza en descripción de varios enfoques, examinando sus distinciones y similitudes. La identificación de patrones y de tendencias en el uso del lenguaje puede revelar la construcción y refuerzo de imaginaciones e ideologías específicas en la sociedad. El análisis crítico del discurso es una herramienta útil para redactar casos en los que ciertos grupos sociales son retratados de manera negativa o estereotipada en los medios, lo que puede ser un factor que contribuye a la perpetuación de la discriminación y de la desigualdad. Además, puede sacar a la luz casos en los que el discurso de los medios disminuye o pasa por alto cuestiones o problemas sociales, creando un entorno favorable para quienes están en el poder y manteniendo el estatus actual. La creación de la herramienta del análisis crítico del discurso de Bank proporciona un medio para examinar el curso del lenguaje tanto en forma crítica como hablada. Esta herramienta se utiliza para investigar el lenguaje tal como se utiliza en el contexto de control, denominación y transformación social. El análisis crítico del discurso está diseñado para permitir que un individuo exprese y comunique sus puntos de vista y opiniones, independientemente de su posición ideológica. Este enfoque analítico puede verse como un método para describir eventos cotidianos de una manera que nos ayude a construir significados durante las interacciones sociales. El análisis crítico del discurso se puede utilizar para describir ideologías subyacentes o los imaginarios presentes en los mensajes de los medios y tienen un poder significativo para moldear la opinión pública e influir en otras personas para que se alineen con las ideologías. Políticas promovidas durante las campañas. Se basan en el concepto de acceso desigual o los recursos lingüísticos y sociales, que está predominante controlados por una gran mayoría que utilizan los medios como un aspecto crítico de la persuasión y la introducción de nuevas ideologías e imaginarios a su audiencia. En pocas palabras, el análisis crítico del discurso sirve como un instrumento valioso para exponer las ideologías imaginarias
imaginarios impuestos por los medios. Esto es posible gracias a la identificación y evaluación de métodos discursivos que pueden ocultar o normalizar valores, creencias y desequilibrios particulares. Adoptar a este enfoque conduce a una comprensión más profunda y perspicaz de cómo el lenguaje utilizado en los medios puede afectar significativamente nuestras percepciones y comprensión de nuestro entorno social. A través de la implementación de ACD en la psicología política, los académicos tienen la capacidad de examinar cómo los líderes utilizan el lenguaje para construir una imagen favorable de sí mismo y comunicar sus aspectos y propuestas de manera convincente. Además, ACD tiene la capacidad de señalar cómo estos discursos pueden reflejar y entender las disparidades y los sesgos sociales existentes, así como también pueden afectar los puntos de vista y las percepciones de la población. Finalmente, el ACD, aun cuando pretende inspirar y mejorar otras aproximaciones en los estudios del discurso, tiene también un foco específico y sus propias contribuciones que puede hacer. Además de proveer bases para aplicaciones en varias direcciones de investigación, tiende regularmente a contribuir a nuestro entendimiento de las relaciones entre el discurso y la sociedad en general y de la producción del poder social y de la desigualdad.